Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En este nuevo video vamos a trabajar con la herramienta Excel. En videos anteriores habíamos trabajado con Microsoft Office Word, pero es momento de que pasemos a la aplicación de Excel, para lo cual vamos a trabajar también con una plantilla que ustedes pueden descargar desde la plataforma del colegio y vamos a aplicar de igual manera un conjunto de instrucciones para conocer las diferentes herramientas que nos presenta Excel, que es una herramienta bastante útil, nos permite trabajar con varias hojas de manera simultánea, trabajar con fórmulas, vincular fórmulas de una hoja y otra, crear o generar gráficos estadísticos, en fin, existen muchas ventajas, un sinnúmero de ventajas que podemos nosotros nombrar para trabajar con esta herramienta. Vamos a aplicar diferentes puntos, para lo cual pues en el primer punto nos indica que una vez que hemos abierto el archivo, ojo, esto como les digo lo pueden encontrar en la plataforma de la institución. Si de ser el caso necesitan la plantilla, pues yo con mucho gusto les podré compartir, solo tendrán que dejar en la casilla de comentarios y yo les estaré compartiendo. Entonces, vamos a aplicar los puntos de igual manera que también están en unas hojas de instrucciones que están en formato PDF, igual que se trabajó en la aplicación de Word en videos anteriores. Para comenzar, en el primer punto me pide que ingresemos a la carpeta plantillas, descarguemos el archivo, que ya lo tenemos en este momento. En el segundo punto vamos a guardar este archivo con un nombre diferente, en un lugar diferente también. Vamos a pulsar en la pestaña archivo, elegimos la opción guardar como, elegimos equipo, pulsamos en examinar y aquí vamos a guardarlo en la carpeta documentos. En este caso lo voy a guardar acá. Le pondré como nombre actividad 1, ejemplo. Listo, una vez que asignemos el nombre, pulsamos en guardar. Muy bien, recuerde que para verificar que se haya guardado de forma correcta, debe haber cambiado el nombre en la barra de título para estar seguros de que se ha guardado muy bien. Perfecto, en el siguiente punto, en el número 3, vamos a comenzar con las modificaciones y nos pide que seleccionemos el rango de celdas desde la celda A3 hasta la celda F4. Tengamos en cuenta que aquí en Excel nosotros trabajamos con celdas, ¿sí? Cada uno de estos rectángulos que se activan cuando nosotros damos un clic en alguno de ellos, llevan el nombre de celdas. En este caso, el rango que nos piden que seleccionemos es el rango desde la celda A3, nos ubicamos acá en la celda A3, hasta la celda F4. Entonces, con un clic sostenido, arrastramos hasta la celda F4, de esta manera. Y luego vamos a proceder a combinar y centrar estas celdas. Para eso, en la herramienta, en la pestaña inicio, en la sección alineación, encontramos esta herramienta de acá que lleva el nombre de combinar y centrar. Vamos a pulsar aquí y observamos cómo las celdas, ¿sí? El conjunto de celdas que teníamos seleccionado se van a agrupar en una sola. Entonces aquí vamos a pulsar también en alinear en el medio para que el texto nos aparezca de esta forma. Perfecto, en el siguiente punto, en el número 4, ubíquese en la celda A3, entonces todo este conjunto de celdas que se han agrupado llevan el nombre ya de la celda A3, como podemos observar acá. En esta celda vamos a proceder a dar una alineación de texto vertical de tipo centrado y asimismo vamos a proceder a cambiar el tipo de letra a Algerian y el color de letra rojo oscuro y además el relleno de la celda a verde claro. Entonces vamos a ir por partes. En primer lugar vamos a irle cambiando el tipo de fuente a Algerian. Entonces en la pestaña inicio esto no cambia, es igual que como lo hacíamos en Word. Elegimos el tipo de fuente que es Algerian
el color de fuente va a ser de color rojo y el relleno va a ser de color verde claro. Perfecto. Además, tenemos que modificar la alineación del texto a vertical de tipo centrado. En la pestaña alineación encontramos esta herramienta que lleva el nombre de orientación y elegimos texto vertical de esta manera. Si no se alcanza a ver, no hay ningún problema porque vamos a ir modificando para que el formato cambie totalmente. En el siguiente punto, en la misma celda que tenemos seleccionado, que es la celda 3, vamos a proceder a dar una alineación de 10 grados. Para esto, podemos hacerlo de la siguiente forma. Seleccionando la celda 3, vamos a dar un clic derecho y elegimos la alternativa formato de celdas. De esta manera, se nos va a abrir un cuadro de diálogo en el cual tenemos varias pestañas. Por ejemplo, vamos a escoger la segunda, la que dice alineación, y en la parte derecha vamos a encontrar la sección de orientación. Entonces acá nos pide que le asignemos, lo vamos a hacer de forma manual, una alineación de 10 grados, procedemos a escribir 10 y pulsamos en aceptar de esta manera. Y observamos que en este caso ya el texto está un poco más visible, pero todavía tendríamos que hacerle un poquito más alta las celdas. Justamente en el siguiente punto, en el número 6, me pide que seleccione las filas 3 y 4 y proceda a aumentar el tamaño de la fila a 30. Entonces recordemos que en este caso por defecto el alto de la fila es de 12,75, es decir, 17 píxeles, y vamos a aumentarlo. Hay dos formas de hacerlo. La primera es de forma manual. Cuando me aparezca este puntero o este cursor, yo doy un clic sostenido y le puedo arrastrar para hacerlo más grande. Pero lo ideal es que las dos celdas tengan las dos filas tengan el mismo tamaño. Entonces, una vez que nos encontremos en la celda seleccionada, vamos a dirigirnos a la herramienta formato. Y dentro de la pestaña inicio, en la sección celda, elegimos formato y acá vamos a escoger la alternativa alto de fila. Por defecto, como les digo, está de 12,75, pero vamos a agregar un alto de fila de 30. Pulsamos en aceptar y en este caso las dos filas, ¿sí?, se modificaron debido a que en este grupo que hemos combinado y centrado tenemos dos filas seleccionadas, que es la número 3 y la número 4. Con eso terminaríamos el punto número 6. En el punto número 7 vamos a seleccionar el rango de celdas desde la celda B6 hasta la F24. B6 es esta de aquí, donde tenemos el primer dato de la columna peces, desde la celda B6 hasta la celda F24, de esa manera. Y acá nos pide que vamos a proceder a dar un formato de celdas de números con 2 decimales. Por defecto, cada una de las celdas tiene un formato de tipo general, como ustedes pueden observar acá. Pero nosotros le vamos a asignar un formato de tipo número con 2 decimales. Entonces elegimos, desplegamos las alternativas y escogemos la opción número de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá podemos observar que el formato de cada una de estas celdas ha cambiado de tal manera que el número que yo ingrese siempre va a tener 2 decimales. Luego, en el punto número 8, me pide que proceda a calcular el promedio de cada columna. Entonces, para lo cual tenemos acá asignada una casilla de promedio. Entonces, aquí en esta sección vamos a estar calculando el promedio de cada una de las columnas. Entonces, para esto, la fórmula para calcular el promedio la podemos realizar de la siguiente forma. En primer lugar, seleccionamos la celda y luego nos ubicamos en la barra de fórmulas, en la parte de acá arriba, y aquí vamos a escribir. La fórmula es igual promedio, abrimos paréntesis, y acá vamos a seleccionar el rango de celdas, que sería desde el número 1, debajo de la columna peces, hasta el número 3, que corresponde al dato de Campeche. Cerramos paréntesis y pulsamos la tecla Enter
De esta manera encontramos el promedio que nos aparece de forma automática. Otra alternativa para encontrar o para utilizar esta fórmula será dirigirnos a la pestaña Fórmulas. Y en esta pestaña, por ejemplo, vamos a escoger en la sección Autosuma, porque acá en la pestaña Fórmula, en la sección Biblioteca de funciones, vamos a encontrar todas las funciones que Excel tiene disponibles, que son un sinnúmero de fórmulas que nos permiten facilitarnos el uso de la información y el registro de los datos de forma ordenada. Entonces, por ejemplo, acá vamos a elegir en el grupo Autosuma, aquí por ejemplo, y aquí en Autosuma vamos a elegir la alternativa promedio. Observe que de forma automática la fórmula me calcula o me selecciona el rango específico del cual yo quiero calcular el promedio. En este caso verifico que ese rango esté correcto porque acá se activan unas líneas entrecortadas alrededor del rango que he seleccionado. Entonces de esta forma verifico si está perfecto, pulso la tecla Enter y ya encontramos el promedio de esa columna. Vamos a hacer lo mismo con la columna reptiles. En la pestaña Fórmulas, en la sección Autosuma, desplegamos las alternativas y escogemos la función promedio. Verificamos que sea el rango correcto, pulsamos Enter. Lo mismo hacemos con la columna Aves, calculamos el promedio y también con la columna Mamíferos, de esta forma. Ya con eso culminamos con el punto número 8. En el punto número 9 me pide que proceda a calcular el total de cada columna. Entonces, para calcular el valor total, ¿sí? Es decir, tendríamos que realizar una sumatoria. Entonces, para esto, lo único que tengo que sumar es el rango desde la columna B6 hasta la columna B22. Aquí, para calcular la suma total, no vamos a tomar en cuenta el valor del promedio, ¿sí? Entonces, la fórmula será la siguiente. Si lo queremos hacer de forma manual, la fórmula va a ser igual suma, abrimos paréntesis y establecemos o seleccionamos el rango del cual queremos nosotros calcular la suma o la sumatoria, cerramos paréntesis y pulsamos la tecla Enter. Acá vemos que el resultado es 53. También lo podemos hacer desde la pestaña Fórmulas y directamente podemos seleccionar Autosuma. Pero tenga en cuenta que acá, por ejemplo, le va a tomar los datos del rango desde el primer dato de la columna anfibios hasta el último dato que acá incluye, por ejemplo, como ustedes pueden observar, incluye el valor del promedio. Entonces, si esto ocurre, simple, ustedes pueden seleccionar el rango de forma manual con el mouse, dando un clic sostenido y arrastrando hasta el dato correcto, que sería hasta la celda C22. Pulsamos un Enter y ya tenemos el resultado. Lo mismo hacemos con la columna de reptiles, Autosuma. De forma manual seleccionamos el rango correcto, pulsamos la tecla Enter y lo mismo va a pasar con la columna de aves. Cogemos la función Autosuma, ya de igual manera hasta la celda E22, pulsamos un Enter y acá lo mismo vamos a hacer con la columna de mamíferos. De esta forma, hasta la celda F22 va a ser el rango. Pulsamos en Enter y ya hemos encontrado los promedios de la suma total de cada una de las columnas. En el siguiente punto, en el número 10, me pide que me ubique en la celda A25. En este caso, acá tenemos debajo de total y vamos a escribir la palabra observaciones. Observaciones. Luego de esto, en el punto número 11, desde la celda B25 hasta la celda F25, utilizando la función si, realice la siguiente comparación. Si el total es mayor o igual a 60, si es verdadero, que se escriba sobrepasado, y si es falso, la palabra normal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, acá vamos a estar tomando como referencia los valores que, por ejemplo, vamos a tener, voy a marcarlo en este caso,
los valores del total. Vamos a tomar como referencia este valor. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, la fórmula que vamos a utilizar será la función sí. Yo voy a escribirla y la voy a ir explicando de forma detallada. La función consiste en lo siguiente. Primero, cualquier fórmula que vamos a utilizar debe iniciar con el signo igual. Igual, y escribimos la palabra sí y abrimos paréntesis. ¿Ya? Ahora, en este caso, una vez que realizamos esta operación, por ejemplo, yo la voy a escribir en la parte de acá abajo para poder hacerlo un poco más grande y que podamos, visualizar en qué consiste la fórmula, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nosotros la función que vamos a utilizar, por ejemplo, como les decía, es la función sí. Entonces voy a borrar estas anotaciones, ¿ya? Y acá, por ejemplo, la voy a escribir nuevamente. Igual, escribimos la palabra sí, abrimos paréntesis. Observamos que, por ejemplo, aquí abajito nos aparece luego de abrir paréntesis los datos que va a contener la fórmula. Por ejemplo, la prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Pero solamente hasta ahora está habilitada la prueba lógica porque debemos ir por partes. En primer lugar, pues la prueba lógica, como lo dice en el punto número 11, vamos a tomar como referencia el valor total. Si el valor total es mayor a 60, el valor sí verdadero va a escribir la palabra sobrepasado, y si es falso, vamos a escribir la palabra normal. Entonces, la prueba lógica será la siguiente. Vamos a seleccionar la celda B24 y vamos a establecer una comparación. Si el valor que está ingresado en la celda B24 es mayor o igual a 60, ya, esa va a ser la prueba lógica, esa va a ser la condición. Escribimos aquí el punto y coma. Observe que cuando yo escribo el punto y coma, de forma automática, se activa la siguiente casilla o la siguiente sección, que es valor sí verdadero. Entonces, si cumple esta condición, me va a escribir la palabra sobrepasado. Entonces, esa palabrita la vamos a escribir entre comillas. La palabra sobrepasado. Cerramos comillas y escribimos punto y coma también, porque acá abajito, observe que al lado de valor sí verdadero, encontramos al final un punto y una coma. Entonces, punto y coma. Y si no cumple la condición, si el valor no es mayor a 60, entonces me va a escribir la palabra normal. De igual manera la voy a escribir entre comillas, la palabra normal. Cierro comillas, cierro paréntesis y pulso la tecla Enter. Observe, por ejemplo, que acá me aparece la palabra normal debido a que el total no es mayor a 60, el total es 53, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo en la siguiente columna. La función va a ser igual si abrimos paréntesis. La prueba lógica ahora será con la celda B24 si lo que está almacenado en la celda C24 es mayor o igual a 60, punto y coma, entre comillas, me va a escribir la palabra sobrepasado, cierro comillas, punto y coma, y si es falso, voy a escribir la palabra normal, cierro comillas, cierro paréntesis y pulso la tecla Enter. Igual normal porque el total es 32. En la siguiente columna también vamos a hacer lo mismo, igual, escribimos la función sí, y vamos a realizar el mismo cálculo. Entonces la fórmula es igual si, abrimos paréntesis nuevamente. Ahora la celda de referencia va a ser la celda D24. Entonces si lo que está almacenado en la celda D24 es mayor o igual a 60, punto y coma, entre comillas, va a aparecer la palabra sobrepasado, cierro comillas, punto y coma, caso contrario, va a aparecer la palabra normal. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y hacemos lo mismo con las otras dos columnas, igual, si, abro paréntesis,
Ahora la celda va a ser la celda E24, que es el valor total de esa columna. Si lo que está almacenado en la celda E24 es mayor o es igual a 60, punto y coma, me va a aparecer la palabra sobrepasado, cierro comillas, punto y coma. Caso contrario, me va a aparecer la palabra normal, igual la escribo entre comillas, cierro comillas, cierro paréntesis y pulso la tecla Enter. Ya por ejemplo, observen que aquí me aparece sobrepasado porque el valor total es mayor a 94. Y hacemos lo mismo con la última columna, igual, sí, abro paréntesis, ahora la celda es la F24, si la celda, lo que está almacenado en la celda F24 es mayor o igual a 60, punto y coma, entre comillas, voy a escribir la palabra sobrepasado y caso contrario, me va a aparecer la palabra normal. Cierro comillas, cierro paréntesis y pulso la tecla Enter. Perfecto, de esta manera hemos calculado nosotros o hemos utilizado la función sí. Ojo, que esta función se la establece en base a una condición. Si el valor total es mayor a 60, me aparece la palabra sobrepasado. Si es menor, me aparece la palabra normal. Perfecto. Ahora en el siguiente punto, en el número 12, vamos a seleccionar el rango de celdas desde la celda A25 hasta la F22. Perdón, A5, ¿sí? Desde la celda, a ver, en el punto número 2 estamos, ¿sí? El rango de celdas desde la celda A5 hasta la F22. A5 hasta la celda F22, sería hasta este punto, hasta la celda F22. Y vamos a proceder a dar un formato como tabla de tipo oscuro y subtipo estilo de tabla oscuro 3. Perfecto, entonces, por ejemplo, acá vamos a dirigirnos a la pestaña Inicio. En la sección Estilos encontramos Dar formato como tabla. Y acá, en la parte de abajo, encontramos la sección o el grupo oscuro. Y aquí vamos a escoger el subtipo estilo de tabla oscuro 3, que sería este de acá. Y vamos a observar cómo cambia. ¿Sí? Primero nos presenta un mensaje de confirmación, pulsamos en aceptar y ya ha cambiado el formato totalmente de la tabla que teníamos agregada. Entonces, en el siguiente punto nos pide que desactivemos los filtros. Si por ejemplo acá vamos a desactivar los filtros, para esto nos dirigimos en la misma pestaña inicio al final, donde está la herramienta ordenar y filtrar, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, le vamos a desactivar los filtros, que básicamente el filtro lo que me permite es mostrar o tal vez ocultar secciones o filas de forma específica. Por ejemplo, si acá solamente yo le selecciono Baja California y Baja California Sur y pulso en aceptar, solamente me va a mostrar esas dos filas. Lo demás va a estar oculto. No es que se ha borrado, simplemente se ha ocultado. Entonces, nuevamente, yo muestro, selecciono todo, pulso aceptar y los datos están ahí. Entonces, yo para desactivar estos filtros que están en la parte de arriba, en la pestaña inicio, en la herramienta ordenar y filtrar, desactivo la casilla de filtros. Y ya, eso desaparece. Entonces, por ejemplo, adicional a esto, yo voy acá a seleccionar este rango desde la celda B6 hasta la celda F25 y voy a proceder a centrar estos datos para que se vean mucho mejor. ¿Sí? Ahora, en el punto número 14, seleccione el rango de celdas desde la celda A23 hasta la celda A25 y proceda a aplicar un estilo de celdas énfasis 4. Junto a la herramienta dar formato como tabla vamos a encontrar la herramienta estilos de celda y luego vamos a elegir el estilo énfasis 4. Perfecto. Veamos cómo está cambiando la forma de nuestra tabla. Además de esto, en el punto número 15, tenemos la siguiente indicación, que seleccionemos el rango de celdas desde la celda B23, que es este primer valor del promedio, desde la celda B23 hasta la celda F24.
¿sí? De esta manera hasta la celda F24. Y acá en este punto vamos a crear un nuevo estilo de celdas. Si recordemos que para cambiar los estilos o para agregar los estilos de celdas, lo hacemos desde esta herramienta de estilos de celda en la pestaña inicio, pero acá ahora vamos a crear un nuevo estilo de celda, para lo cual elegimos la alternativa nuevo estilo de celda. Y aquí, por ejemplo, el nombre de este estilo va a ser el nombre de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, el nombre será Wilter. Y luego voy a darle clic acá en formato para ver las diferentes opciones y cómo va a estar configurado la fuente y el color. Pulso aquí en formato. Y acá, por ejemplo, me voy a dirigir a la pestaña fuente. Y yo voy a elegir aquí en la sección fuente, voy a coger el tipo de fuente andaluz. Si no le aparece, simplemente lo vamos a escribir y luego lo va a reconocer. Andaluz. El tamaño de fuente va a ser de 12. El color de texto va a ser de color amarillo. Y el sombreado o el relleno va a ser de color negro. Entonces acá nos dirigimos a la pestaña relleno y escogemos el color negro y pulsamos aceptar. Verificamos alineación centrado, fuente andaluz, sin bordes, con sombreado y la protección bloqueada. Entonces pulsamos en aceptar. Si bien no se ha cambiado, no se ha modificado, pero si nos dirigimos nuevamente a estilos de celdas, vamos a encontrar que acá ya está el estilo nuevo que hemos creado, que se llama Wilter. Entonces vamos a pulsar y vamos a aplicar este estilo y vean cómo ha cambiado, ¿sí? En base al estilo que nosotros hemos creado. Muy bien, en esta ocasión vamos a llegar hasta este punto número 15 con la primera parte de esta primera actividad en Excel. Espero que este video les sirva muchísimo y próximamente les estaré compartiendo el video de la segunda parte de esta actividad. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.